Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados, el programa que coordina la señora Lilia Arellano, quien esta tarde les envía un caluroso saludo. Ella no estará con nosotros sino hasta la próxima semana. Tiempo de descanso, pues, merecidísimo para quien trabaja en prensa, en radio, en televisión, nacional, estatal, municipal. Sean ustedes bienvenidos. En el teléfono me acompaña mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Muy buenas tardes, buenas gracias, muchas tardes para todos. Y bueno, ¿cómo ves, Víctor? Hasta ahora, puros fracasos. La política económica que, pues en campaña se nos dijo que iba a cambiar, que México tendría un gran crecimiento, un gran despegue, pues nomás no da una, ¿eh? El año pasado apenas si crecimos al 1%, este primer trimestre el crecimiento es de apenas unas décimas, que comparado, bueno, con el trimestre del año anterior, que no crecimos nada, pues ya suma 1 punto y pico, ¿no es así? Pero la economía, pues nada más puros fracasos hasta ahora, ¿eh? Sí, Paco, el año pasado el crecimiento fue tan raquítico de apenas 1.1%. Lo que significa que el crecimiento fue, vamos, casi nulo. No estamos en un periodo recesivo desde el punto de vista, vamos, teórico, estrictamente teórico, pero sí hay una falta de crecimiento que necesitamos todos los mexicanos. Cada punto porcentual que crece el Producto Interno Bruto, estamos hablando que se generan nuevos empleos, alrededor de 600,000 nuevos empleos por cada punto. Pero si necesitamos alrededor de 750,000 nuevos empleos de los muchachos que están ingresando a la población económicamente activa, pues estamos viendo de que no cumplimos ni siquiera con la meta. O sea, nos faltarían 150,000, que aunado a los desempleados que existen en el país, pues la cifra se va aumentando en forma alarmante. Oye, Víctor, tú también hiciste un corte a la baja, ¿no? Porque yo recuerdo desde que estaba en secundaria, estoy hablando de 1966, que los profesores hablaban de que México en aquella época requería 1 millón de empleos al año,
Tú le dices que son 750,000 cuando la población ha crecido exponencialmente a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Pero son los nuevos empleos. O sea, parte de los empleos que se hacen falta por necesidades del desempleo que impera. O sea, vamos siendo muy realistas. Esta es la cifra del país. Nos hablan de que es el 6% de desempleo en México. La verdad, esa cifra es totalmente disparatada. O sea, vamos siendo realistas. Estamos hablando de más del 25% de personas que no tienen ingresos a la semana, o sea, un ingreso fijo a la semana, suficiente como para que le dé para comer 3 veces al día, para pagar su vivienda y su transporte, y un poquitito para que tenga recreación. O sea, eso es lo mínimo que podemos. Y estamos hablando de un salario que ni siquiera el salario mínimo es el que te puede cumplir con esas expectativas. Estamos hablando de alrededor de 2,000 pesos mensuales. Entonces, si no tienes ese dinero, pues tú simplemente estás sobreviviendo, y lo que trabajes y que te paguen por ello, pues no es suficiente. Pero por si fuera poco, hay otro de los aspectos que a mí me parecen muy, muy graves. O sea, ¿cuántos empleos necesitamos crear al año? Alrededor de 1,700,000, más o menos. Sumando todos los claro, nuevos muchachos, 1,700,000. No lo estamos haciendo. La población, estamos hablando de una población de más de 124 millones de personas, que están demandando no nada más empleos, sino también servicios y muchas cosas que el Estado no está cumpliendo. ¿Y por qué no cumplen? Por un factor que es muy clave. Uno, para mí es la corrupción, que sigue siendo el factor número 1, en donde nos está llevando a todos los mexicanos a un caos económico con falta de oportunidades. Y 2, la falta de orientación al sector productivo mexicano, donde tenemos un mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? O sea, todo lo que compramos en las ciudades, en los mercados normales. O sea, tú compras un refrigerador hecho en México, compras verduras, etcétera. Este es nuestro mercado interno. Este mercado interno se encuentra totalmente raquítico, se encuentra chiquito. Y la política fiscal que tiene el gobierno es cobrar más impuestos. ¿Por qué? Porque el que gana más hay que cobrarle más. Está bien, hay que cobrar más. Pero ¿sabes algo? Hay que cobrar inteligentemente. Hay que tener una política fiscal inteligente. Y lo que han hecho nada más como recaudadores de impuestos en este país. Van y cobran, y si no pagas te meten en la cárcel. Eso no es posible así. Simplemente prefieres irte a la informalidad, te prefieres poner en la calle y no pagar impuestos, pagar luz, robarte la luz, en fin. Todo un desorden. ¿Por qué? Por culpa de un gobierno que no entiende que tiene que cobrar impuestos. Oye, ¿qué están haciendo en el gobierno? Porque pues, la política económica ya fracasó a partir de que Miguel de la Madrid empuja al país hacia este peculiar neoliberalismo que vivimos en México. Digo peculiar porque el neoliberalismo, teóricamente, como decías tú hace un rato, pues presupone la observancia absoluta de las leyes. Y en México, por las leyes, ni los neoliberales las respetan. Pero mira, López Portillo dejó al país con un crecimiento del 6%. 6% anual, sostenido. 6% anual, lo cual significaba pues que estaban creando muchísimos empleos, pero empleos mal pagados a final de cuentas. ¿De qué nos sirve como país que, por ejemplo, mañana dijeran vamos a poner las pilas, vamos a empezar a ejercer ahora sí en serio el gasto público, vamos a empezar a hacer licitaciones? Fíjate, Pemex tiene un calendario de licitaciones que no ha cumplido. Los primeros 5 meses del año no se ha cumplido una sola licitación de las que tiene calendarizadas Petróleos Mexicanos. Y así por todas partes, en todas las secretarías nadie ha empezado a ejercer el presupuesto de inversión. Claro, el gasto corriente, pues ahí va, tienen que pagar empleados, tienen que pagar quincenas, tienen que comprar combustible, tienen que comprar papelería, etcétera. El gasto corriente sí. Pero la inversión es cero en toda la administración pública federal. Sale el señor presidente de la República de vez en vez, bueno, sobre todo cuando por ahí hay críticas a la política económica que lleva el señor Luis Videgaray, y anuncia inversiones ultramillonarias. Creo que la última que le escuchamos fue de 7 billones de pesos o 7,000 no sé qué cosa. Yo ya me pierdo en las cifras y en los ceros, para infraestructura durante los próximos años. ¿De eso qué se ha gastado? Y bueno, creamos empleos, pero seguimos creando empleos de salario mínimo, y el salario mínimo tiene muchas décadas, tal vez 3, que está por debajo de la inflación. Y esto ha provocado que, por ejemplo, mira, en las grandes ciudades de la República Mexicana, el 40.6% de la población esté en pobreza. Solamente en las ciudades, no te hablo del campo, donde el campo es miserable, hay miseria.
En las ciudades el 40.6% de la población vive con salarios mínimos y vive en la pobreza. De nada sirve que trabajen 8 horas o si por ahí hay una hora extra que a lo mejor les pagan, a lo mejor no. Con el salario mínimo lo único que hemos conseguido es que la pobreza avance a grandes pasos en nuestro país. Creo que perdimos el contacto con Víctor Sánchez Baños. Mire, dice un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval, como se le conoce, que la pobreza en zonas urbanas sigue creciendo en los últimos 2 años y abarca ya, como le decía, el 40.6% de la población. 4 de cada 10 mexicanos que viven en las ciudades se encuentran en condición de pobreza. 4 de cada 10 mexicanos. Y bueno, habría quienes no están en situación de pobreza, que están un poquito más arriba porque se han dedicado a trabajar en la informalidad. La informalidad es hoy por hoy el sustento de muchísimas familias en nuestro país. Y hay una campaña de la administración del señor Peña que intenta acabar con la informalidad. Y digo intenta porque, bueno, pues no han hecho nada, hombre. ¿Para qué decimos que han hecho? Llevan ya más de 1 año, llevan ya 18 meses, exactamente año y medio, y el país está detenido. Tal parece que todavía es 30 de noviembre y que todavía estamos viviendo la agonía del calderonato, ¿eh? Pero en el calderonato todavía crecía más un poco más el país. Pero ¿qué sucede? Llegan estos jóvenes tecnócratas egresados de escuelas que ni siquiera preparan economistas. Mire, el señor Luis Videgaray es egresado del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que prepara científicos, que prepara matemáticos, actuarios, pero economistas no, ¿eh? Los grandes economistas se forman en Chicago, que es la escuela que ha dominado, los monetaristas que han dominado en nuestro país en las últimas décadas, en Harvard, aunque bueno, los más destacados economistas que han ido a Harvard, como Carlos Salinas, no hacen tesis de economía, sino hacen su tesis sobre Emiliano Zapata. Esa fue la tesis de Carlos Salinas en Harvard, que no tiene nada que ver con la economía. Emiliano Zapata era más bien como para una carrera de historia, ¿no? Pero bueno, así nos fue. De lo que tú estás diciendo, Paco, aquí hay varias cosas que me parecen muy importantes. Sí, las teorías neoliberales que muchos comentaba hace poco tiempo con Krugman, que es el premio Nobel de Economía, hace como 1 año y medio, y de pronto estaba sorprendido de que en México eran más papistas que el Papa, no lo decía de esa manera, pero dice, oye, aplican las reglas de neoliberales, más al pie de la letra en México que en Estados Unidos o que en cualquier otro país desarrollado. Dice, parece ser que los economistas mexicanos no entienden que se necesitan modificar las estrategias o tropicalizarlas, porque no es lo mismo aplicar una economía pues de restricciones del gasto público, por ejemplo, a países como México, que están en vías de desarrollo, que utilizarlas en países como Alemania, que Alemania jamás las utilizaría. Todas las reglas del libro beige, este libro beige es un libro donde se establecen todos los mecanismos o las operaciones que tienen que realizar todos los países desde el punto de vista económico, como el déficit fiscal, que no debe superar nunca la entrada de los gastos que tiene un gobierno con sus ingresos fiscales, etcétera. Todo este tipo de medidas que tienen que ser casi restrictivas para evitar una inflación, pues todo ello estamos hablando de que los economistas mexicanos pues aplican esas leyes o esas reglas fuera de nuestra realidad. Este es un país que necesita otro tipo de... Y ahí están los resultados, Víctor, ahí están los resultados. Tropicalizada la economía a tal grado que la culpa de nuestro nulo crecimiento, por decirlo como es, pues es el invierno en Estados Unidos. Vamos a una pausa, Víctor, si nos permiten nuestros amigos del auditorio, y enseguida volvemos con más aquí a Estado de los Estados. Radio 620. ¿Cómo disfrutamos nuestras vacaciones gracias al crédito Fonacot? Y nosotros ya tenemos el cuarto del bebé listo, gracias al crédito Fonacot. Y yo me compré la sala que tanto quería, gracias al crédito Fonacot. Sí, el Instituto Fonacot apoya a los trabajadores. En los últimos 15 meses otorgó créditos en beneficio de 10.5 millones de trabajadores y sus familias. Gracias al crédito Fonacot. El Instituto Fonacot, 40 años de ser el acceso al crédito de los trabajadores de México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620 presenta
su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. De la tarde con 17 minutos. Qué bueno que usted decidió permanecer en la frecuencia de Radio 620 aquí en Estado de los Estados. Y qué bueno porque platicar con usted es la sustancia de este programa. Así que llámenos, platíquenos usted qué piensa de todas estas cifras que hemos escuchado desde el jueves y viernes de la semana anterior, que nuevamente nos remiten a un país en donde la verdad es lo más lejano que tenemos. Porque mire, comenzó el jueves cuando el secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a una plática, conversación con los señores senadores de la República. Y bueno, pues ahí escuchamos cifras que de verdad son increíbles, ¿eh? No lo digo en el sentido de admiración, sino en el sentido de que falta credibilidad en ellas. No, yo no las creo, por lo pronto. Que ha bajado la delincuencia en nuestro país, que hay menos asaltos, que hay menos vehículos robados. Bueno, pues este es el país de nunca jamás, ¿eh? Y luego, al día siguiente, el INEGI, a quien seguramente le jalaron las orejitas después de que declaró en recesión a la economía mexicana, y sale con un crecimiento que de verdad nadie se cree, ¿eh? Con todo y que es mínimo, pues la verdad que sigue siendo increíble. Cifras y cifras y cifras y mentiras y medias verdades y engaños y al final de cuentas autoengaños, ¿eh? Fíjate que sí, Paco, hay dos cosas que son importantes destacar. Una es de que, pues, yo también dudo sobre el crecimiento económico que dio a conocer el INEGI, pero pues no tenemos otra fuente de información, o sea, pues tengo que decir, bueno, lo dudo, pero es lo único que tenemos. Pero dos, lo más grave de todo ello, ¿sabes qué es, Paco? Auditorio, es de que las perspectivas de crecimiento del país, pues no creo que lleguen al 2.7 como dieron a conocer los subsecretarios el viernes pasado, donde le faltó valor, por cierto, al secretario. Sí, no dio la cara, Videgaray. Es un detalle que dices, oye, ¿qué falta? O sea, tú eres el que tienes que decir que se cayeron las expectativas de crecimiento que habían prometido a finales del año pasado. O sea, estamos hablando de que se estimaba de que el crecimiento estaría pues del orden del 3.1% aproximadamente. Incluso cuando se empezó a decir que iba a caer todavía muchísimo más, pues todos dijeron, no, ¿cómo es posible? No es cierto. ¿Cómo no? Al final de cuentas estamos hablando de que la caída del crecimiento es de casi del 33%. O sea, estamos hablando que nuestra perspectiva de crecimiento, si yo iba a ganar 1,000 pesos, ahora voy a ganar 700 pesos. Y fíjate que estas críticas que se le han enderezado al señor Videgaray ya no son solo domésticas, sino
incluso de aquellos medios internacionales que en algún momento lo habían elevado prácticamente a la categoría del héroe que sacaría a México del pozo. Y ya ves, publicaciones como The Wall Street Journal, The Economist, bueno, qué duro The Economist, que dice que hay que encomendarse, prácticamente, en otras palabras, que hay que encomendar la economía mexicana a San Judas Tadeo, que es el patrono de lo imposible. Duro The Economist, Y bueno, todo el mundo contrasta lo que dicen estas publicaciones serias con aquella publicación de la revista The Banker, El Banquero, que hizo al señor Videgaray el financiero del año. Yo le agregaría una D, más bien es como el financiero del daño. ¿Sigues ahí, Víctor? No, se nos cortó otra vez, Víctor. Pero mire, de The Economist, la revista The Economist, habla precisamente de cómo la economía mexicana solamente un milagro podría salvarla. Y ya sabe usted, aquel viejo chiste que decía que la solución a los problemas económicos de nuestro país solamente podían ser arreglados por un milagro o por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lo milagroso sería que estos muchachos supieran hacer las cosas. Y lo técnico pues sería que la Virgen de Guadalupe bajara y nos firmara un cheque, ¿no? O cuando menos que supieran rezar, ¿no? Ese es el otro asunto. Pero lo que pasa es que no los contratamos para que fuesen monjes, los contratamos para que manejaran las finanzas públicas de nuestro país. Claro, pero ¿sabes algo, Paco? Al final tenemos varias cosas que la economía y ellos no saben explicar. El entorno internacional, porque este país vive muchísimo de lo que nos compran en el extranjero, porque no tenemos otra cosa más que eso. O sea, nosotros llegamos, somos un país maquilador, nos mandan a nosotros partes y piezas, y empezamos a construir o a artículos, a fabricar artículos y productos. Pero nosotros no hacemos absolutamente nada, no producimos nada. O sea, no somos especialistas en nada. Y eso es lo que nos está llevando a una grave crisis de que después del petróleo, ¿qué? Nosotros vivimos del petróleo, es lo único que Dios nos dio, y nos dijo, tomen el petróleo y hagan con ustedes y hagan con ello toda la corrupción si tú quieres, róbensela. El crecimiento económico para este año, yo dudo muchísimo que vaya a llegar al 1.7, 1.8. O sea, ni siquiera el 2.5 o el 2.6 que dicen los sobreoptimistas o 2.1 que dicen los pesimistas. Estamos hablando ya de un crecimiento abajo del 2% y yo pienso que incluso podría llegar en un plan grave a 1.5 de crecimiento. O sea, estamos hablando de que esto nos cancela las posibilidades de desarrollo de muchos mexicanos. Y otro problema, ¿sabes cuál es, Paco? Que yo veo muy grave, es de que se siguen guardando las canicas. No pagan los proveedores. O sea, estamos hablando de que el subejercicio sigue siendo importante de lo que no es el gasto corriente que tú comentabas al principio del programa, que es las fotocopias, el papel y los salarios. Bueno, no estamos hablando de cosas más importantes. Pero creo que tú incluso comentaste algo hace algún tiempo de que la economía pues no se hace nada más con las declaraciones políticas, que se necesita muchísimo más. Y sobre todo el sentido común, no es mucho, y hacer la política económica para beneficio de las grandes mayorías, no de un grupo ni de empresarios, ni de un grupo de políticos que están en el poder, sino de las mayorías, porque eso permea a todos, eso nos han dado cuenta nuestros políticos. Ahora, el crecimiento, pues yo ya lo veo muy difícil de que podamos llegar este año. Después de un primer trimestre raquítico, podamos lograr el 2.5%. Yo lo veo imposible. Pero fíjate, Víctor, todas estas cifras, todos estos manejos, que al final de cuentas es la macroeconomía y dicen que algún día incidirá en la microeconomía, esto es en los bolsillos de todos los mexicanos, como que nos es muy lejano a todos. Sí sabemos que están manejando mal la economía por estos indicadores que observamos, por estos recortes que hacen de sus propias expectativas. Pero mira, lo que nos interesa verdaderamente a todos no es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, sino los precios en la central de abasto. Claro. Eso es lo que verdaderamente nos interesa. Y ¿sabes qué? Hay un estudio de la Universidad de Guadalajara, la UDG, en el cual se dice, fíjate nada más, aquí el problema fundamental son los bajos salarios. En México, un trabajador gana $3 menos que China, que ha basado su política de inversiones extranjeras en la mano de obra barata. Aquí no decimos o no dicen los funcionarios que uno de los grandes atractivos para invertir
es la mano de obra barata, porque todo el mundo sabe que sí. Pero anualmente México está todavía por debajo de China, que presume tener los salarios más bajos. ¿Y sabes cuántos se necesitaría para comprar una canasta básica? La canasta básica, la que define el Banco de México, que es indispensable. Los trabajadores necesitarían ganar 3.5 salarios mínimos. Y para alcanzar los niveles mínimos de bienestar, los mínimos, el salario debería ser de 15,500 pesos mensuales. Dime tú, 15,500 pesos mensuales apenas lo gana el gerente de una sucursal bancaria. Pues sí, es cierto. ¿Y sabes algo? Se ha empobrecido tanto. Yo me acuerdo cuando chavo, pues que ver un funcionario bancario era ver clase media alta. Cochecito del año, gracias a los créditos que ellos mismos obtenían a tasas preferenciales, etcétera, casa de 2 pisos. El gerente de banco era un personaje importante en la comunidad, gerente de sucursal bancaria. Claro. Hoy no, Hoy 16,000 pesos el salario que gana un gerente de sucursal bancaria. Con la responsabilidad, Paco, que se ha multiplicado a la N potencia, Sí, pero sabes, existen, mira, para contratar a un gerente de una sucursal bancaria el día de hoy, hay pues una fila enorme. Además, puedo poner como ejemplo, hace poco yo solicité a un diseñador gráfico, puse el anuncio en el periódico, y pues yo dije, van a llegar 5 o 6 personas, a ver, voy a seleccionar el mejor. En eso empecé a darme cuenta de que llegaron, pues el primer día fueron alrededor de unos 25 a 30. El segundo día fueron 50, no estoy exagerando. En total fueron en los 3 días 116 personas, 116 currículums para un puesto de diseñador gráfico, de medio turno. Oye, Víctor, te hubieras ahorrado el anuncio del periódico y me hubieras invitado a mí directamente. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ese es el asunto. Imagínate, 116 personas, de medio currículum, personas muy chavos, acabados de salir de la universidad, otros que me cobran muy baratos, muy capaces, pero ya estaban desesperados porque no tenían empleo, muchachos que salían de universidades privadas que pagaron sus colegiaturas entre 10 y 15 mil pesos mensuales y estaban solicitando ya 7,000 o 8,000 pesos por un medio turno. Imagínate, todo este es el conflicto que hay. O sea, no hay suficiente oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay estímulos para que la gente cree empleos, para que la gente esté creando empresas. Si no hay empresas, no hay empleo, y si no hay empleo, pues no hay desarrollo. Y como tú dices, pues vamos a estar siempre viendo de que van a ocupar al más barato, el que cobre menos para el puesto de gerente de una sucursal bancaria. Y despiden a quienes ya tienen cierta antigüedad, los van despidiendo, les van buscando alguna razón y así van patitas a la calle. Muchísimos funcionarios bancarios que tienen experiencia, que han ofrecido toda una vida de honestidad a la institución, y de repente llegan unos extranjeros que se hicieron de la banca por algún truco gubernamental, tranza, moche, lo que sea, y empiezan a despedir a la gente para contratar esos salarios mínimos misérrimos. Oye, Víctor, y creo que para que nosotros tengamos un salario un poquito arriba del salario mínimo, tenemos que ir a unos anuncios comerciales. Bueno, enseguida volvemos. Dale. XCNK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50,000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse, comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con
todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales, con el sello distintivo de Radio 620. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800 7172 942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Qué bueno que sigue usted en sintonía de Radio 620 y qué bueno que está aquí con nosotros en Estado de los Estados. Ya está aquí en la mesa mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Oye, qué caos, hora y media para llegar desde la zona de Naucalpan para acá. Es que cayó una tromba en el poniente de la Ciudad de México. Sí, muchos coches, mira, de por sí ya mucha gente no sabe manejar en esta ciudad y ya sabes, hace caos. Pero no, la ciudad, todo el país. Y cuando salpican tantita agua, pues tantito peor. Sí. Las cosas son más complicadas. ¿Ves? Hoy tenemos un invitadazo, ¿verdad? Sí, es un invitadazo. ¿Quién está aquí? Se llama Seth Sebastián. Hola, Seth Sebastián, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Bien? ¿Cuántos años tienes, Seth Sebastián? No, pero dilo porque no te pueden ver. La gente no puede ver que tienes 5 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes 6 años. 6 años. Oye, ¿llevas a la escuela? Sí. ¿Sí? Mi papá sí sabe manejar. ¿Él sí sabe manejar, tu papá? Sí. Bueno, pues es que aprendió de tu abuelo seguramente, ¿no? Sí, mi papá tiene un juguete de caballeros. Ajá, ¿eso sí más sabe manejar? ¿El juguete? También hay un juego de metros. Tiene buenas de pistolas. ¿De pistolas? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ya va empezando, ¿no? Ya, y larga carrera auguramos para Seth Sebastián frente a los micrófonos. Sí, ¿verdad? Sí. Bienvenido, Seth Sebastián. Fíjate, Víctor, este fin de semana tuve oportunidad de ver, prácticamente lo busco cada semana, un programa que se transmite en Antena 3, La Sexta, allá en España. Sí. Salvados, que conduce Jordi Évola. Y esta semana hubo una entrevista que le practicó Jordi Évola al presidente de Uruguay, a José Mujica. De verdad no sabes qué delicia de entrevista cuando llega al rancho donde vive el presidente de Uruguay y donde dice, oye, un rancho que tú lo ves, pero amoladísimo, ¿eh? Las sillas donde están sentados son sillas que están parchadas, que tienen los cojines sucios, ni siquiera son los mismos cojines, una silla con la otra. Y le pregunta, oiga, ¿no es pose lo que está usted haciendo? Dice, no, es pose la de los demás presidentes, que llegan a vivir como las minorías privilegiadas, cuando lo que debe uno hacer es vivir como aquellos a los que va a gobernar y representar. Claro. Oiga, ¿y por qué no tiene usted de escolta? Porque la escolta me sirve como si fuera un muro frente a los que gobiernan y no puedo platicar con ellos. Oiga, nombraron a Uruguay, la revista The Economist, el país de 2013. Y la respuesta es, ¿cómo estarán los demás países? En lugar de decir, oiga, si es que lo hemos hecho muy bien, como diría cualquier tecnócrata, el hombre José Mujica, que es un político, dice,
Pues, ¿cómo estarán los otros? Que a nosotros nos nombra el país del 2013, ¿cómo estarán los otros? Que Múgica, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya muchos años. Es un político muy viejo y además... 79 años. 79 años, fue guerrillero. Sí. Un guerrillero, de veras, no de los guerrilleros estuvo los, años en la cárcel. Como los Marcos, ¿no? Y en condiciones muy difíciles. Muy difíciles. Él fue perseguido, incluso él fue hasta refugiado por los Tupac Amaru. En fin, estamos hablando de todo un personaje en la izquierda latinoamericana. Y convencido ideológicamente. No son como los izquierdistas mosh que luego vemos en México, de los que los ves en los restaurantes de postín, ya sabes, con sus vinos los más sofisticados. Y los más caros, no piden los mejores, piden los más caros. Claro, sí, porque ellos no ven el lado izquierdo de la carta. Sí. No, ven el lado derecho, sí. Lo más caro, como tú dices. Y fíjate, por si fuera poco, el caso de Múgica a mí me parece un personaje interesantísimo. ¿Por qué? Porque él tiene mucho el sentir de la gente común y corriente, de la gente pobre. Y, por ejemplo, en una de las acciones más audaces fue precisamente la de legalizar la marihuana, por ejemplo. Y toma esa decisión en base a una serie de informaciones donde dice, bueno, la verdad, ¿quiénes son los que se están beneficiando con el mercado de las drogas? Los narcotraficantes. Pues más arriba todavía, ¿no? Todavía yo pienso que los narcotraficantes son como los subgerentes de un gran mercado de las drogas. Arriba hay gente más importante y hay gente que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que está pasando en sus negocios. Por ejemplo, el origen del dinero. Gran parte de las redes financieras mundiales pues son las que están precisamente hoy recibiendo dinero del narcotráfico. Muchos, es más, hay países, alguna ocasión yo hice un ejercicio de la columna, en mi columna, sobre qué es lo que va a pasar en México el día que se acabe el narcotráfico, cuando se legalice el narcotráfico. Y sabes, estamos hablando de una buena cantidad de recursos que están fluyendo a través del sistema financiero mexicano. Este sistema financiero mexicano es a través de estructuras inmobiliarias, de cuestiones de todo tipo, hoteleros, de todo tipo, en absoluto. Y es un personaje Múgica, que dice, bueno, pues si ellos son los que están beneficiando, ¿por qué no mejor vamos a empezar a legalizar las drogas en nuestro país, en Uruguay? ¿Y para qué? Para acabar con ese gran negocio. Ya cuando se hace legal, las drogas se abaratan y ya se le quita ese peso tan enorme para que estén las mafias. O el mito, ¿no? O el mito también, ¿no? Porque también, oye, si es algo ilegal, pues es como algo que tú quieres hacer o que quieres como que es un estímulo también para tener acceso a ello. Múgica, lo prohibido, ¿no? El encanto de lo prohibido. Ándale, exactamente es la expresión, el encanto de lo prohibido. Pero Múgica encontró varias cosas y me parece a mí también muy importante en el punto de vista económico, qué es lo que tengo que hacer para beneficiar al pueblo. Dice la economía como la política. Eso fue lo que me comentó aquella ocasión. Dice, debe tener un solo objetivo: beneficiar a las grandes mayorías. La felicidad de la gente. Sí, nada más. Sí, todo lo demás. Lo repitió mucho en esa entrevista. A mí me sorprendió muy, muy agradablemente, pero me sorprendió todavía más que en una encuesta callejera que hace el propio conductor de este programa Salvados, lo que encuentras es que el presidente tiene un gran respaldo popular. Claro. Y que hay muy pocas críticas, y todas las críticas se centran fundamentalmente en que ahora sí están pagando impuestos, y que los impuestos que están pagando, bueno, pues una buena parte se dedica a atender las necesidades de la gente que menos tiene. Algo que aquí en México escuchamos algunas veces, para bien de todos, primero los pobres, Claro. Y creo que eso es fundamental. Si queremos que la sociedad, la uruguaya, que lo mismo que la mexicana, tenga mejores condiciones de estabilidad, de sustentabilidad, debe haber un mejor reparto de la riqueza. ¿Y qué ha sucedido a partir de que los neoliberales llegaron con de la Madrid al gobierno de la República? Bueno, pues que el crecimiento se detuvo. ¿Por qué? Porque los recursos se fueron, la mayor parte de los recursos se fueron para los menos a nuestro país. Exactamente. Y dejó de repartirse la riqueza. Esto es lo que nos ha traído la política neoliberal, O sea, la riqueza en muy pocas manos. En muy pocas manos. Todo eso a mí me parece también muy importante, irnos hacia lo que es el concepto de política económica en México. Y tú comentabas hace rato, y el asunto de los neoliberales nos han llevado a un solo lugar, al empobrecimiento de todos, o la gran mayoría de los mexicanos. Hicieron una encuesta, y esto lo hizo a través de del INEGI hace 15 años aproximadamente,
hicieron una encuesta entre la población, bueno, a ver quiénes eran los mexicanos que tenían arriba de $1 millón en este país. Eran alrededor de 75,000. Dices, oye, pues es una cantidad importante. No. Sí, es una cantidad importante si tú lo ves en la calle, ¿no? Si los juntas, tú puedes juntar el Estadio Azteca, pero, ¿sabes? No tienen, o sea, son una cantidad muy pequeña. Claro. Es porque de esos 120 millones de mexicanos frente a 75,000 no son nada. No son nada. Cuando me comentan, oye, es que China, fíjate que la política económica china es un éxito. Sí, es un éxito. Después de que tenían 1,200 millones de pobres, porque era toda su población, hoy tienen 300 millones de millonarios. Es cierto, lo cual me parece a mí excelente. O sea, es la población de Estados Unidos completita es millonaria en China. Y varios datos interesantes. Todo es en base a que ellos se enfocaron a preparar, primero a preparar a su pueblo, a su comunidad, a sus gobernados. ¿Cómo? A través de la educación. La educación china se dio a muy altos niveles. Hoy los posgrados chinos ya tienen cierto respeto a nivel internacional. Incluso estamos hablando que hay universidades chinas que están del mismo nivel, ya están apareciendo en las 100 más importantes. Fíjate que yo hace un par de años leí en la revista Newsweek la historia de un archimillonario estadounidense, no recuerdo el nombre ahora, pero que se había ido precisamente a China con sus hijas menores para que aprendieran en primer lugar mandarín y en segundo lugar ingresaran al sistema educativo chino. Sí. Y decía él, cuando le preguntaban, bueno, ¿y por qué usted escogió venirse para acá? Dice, porque yo prefiero estar del lado de los acreedores que de los deudores. Claro. Y ellos son los acreedores de Estados Unidos. Son los acreedores de todo el mundo. Y sobre todo los principales acreedores de Estados Unidos. Sí. Hoy tenemos muchas llamadas, por fortuna. Nuestros amigos del auditorio dialogan a través de este espacio con usted, con ellos mismos. Don Rubén Pinto dice, don Paco, no hemos fracasado. Los maestros y los magistrados políticos ya son millonarios. ¿Qué más queremos? Sí, se están Le recuerdo que le gané una apuesta de una comida hace muchos años. Sí, don Rubén. Ya me ganó, cuando quiera, ¿eh? Yo como todos los días, usted no sé, pero si quiere, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Sí. Y vaya que como. Vaya. Blanca Estela Núñez de Naucalpan, soy madre soltera y en el periodo del nacimiento de mi hija fue mi hermana quien me la amamantó y mi hija es la más apegada a mi hermana. Esto fue por el tema de la semana pasada, estamos hablando de darle pecho a los niños. Berta Mercado, nos invitan a las reflexiones con la filósofa Elizabeth Licastro con el tema las teorías de la justicia social. La cita es el sábado 31 de marzo a las 11:30 horas en la colonia Postal, a 3 cuadras del metro Villa de Cortés, entre Andalucía y Unión Postal. Sean sus amigos del Buzón Ciudadano. Sí, ¿verdad? Mucho éxito. Muy activos. José Luis Sánchez dice que todo lo que ustedes están hablando no llega a la ciudadanía. Les dan a los niños en biberones Coca-Cola y les han comentado a la presidencia municipal de Izcaliacac, pasando Santiago Tenguistengo, en el Estado de México, que es necesario atender a un pediatra en el kinder, primaria y secundaria, así como un ginecólogo, ya que los niños están naciendo con deficiencias mentales, y la respuesta de la presidenta municipal es que dice que no hay presupuesto. Eso sí, la publicidad de Coca-Cola está por todo el país. Saludos al equipo. Don Enrique Castro dice que lo que este país necesita no nada más millones de empleos, sino también que los actuales y los que creara EPN sean de salarios dignos, ¿de acuerdo? No de miseria, ni de limosna, ni de explotación. El actual gobierno es igual de pésimo o peor que al de Felipe Calderón, dice don Enrique Castro. Fíjate que no es por salir en defensa de la política de Enrique Peña Nieto, pero ¿sabes cuál es? Pero tiene defensa, Víctor. Voy a decir cuál es el asunto. No es un asunto de defensa, sino la inercia que trae la política económica. No es tampoco de Calderón, o sea, no nada más pasó por Calderón y la siguió. Esto viene con la Madrid. Esto viene desde la Madrid e incluso desde antes de Luis Echeverría, en donde se crearon condiciones en donde la economía no podía desarrollarse, en donde siempre hay que linchar al patrón. ¿Por qué? Porque el patrón que está arriesgando su dinero o simplemente metió su dinero para crear empleos, pues es el malo. Lo que pasa es que las condiciones económicas hoy en México están para que aquel que sea un empresario, aquel que sea un emprendedor, es un auténtico héroe. Sí, ¿por qué? Porque no hay... Mira, estaba escuchando un spot ahorita en el espacio comercial. Sí. Un spot que me imagino es de la Secretaría del Trabajo, donde habla del reparto de utilidades. ¿Qué empresa tuvo utilidades? Muy pocas, muy poquitas. Y las empresas grandotototas, ¿sabes cuánto te dan de reparto de utilidades? Pues nada. No cumplen con los lineamientos que establece la Ley Federal de Trabajo. Mira, la Ley Federal del Trabajo en México es muy noble.
la verdad. Pero no lo aplican. Pero sabes, ese es el asunto. Pero lo aplican a quienes solamente son asalariados, estrictamente asalariados, están ligados al Seguro Social. Pero ¿sabes cuántos? Estamos hablando de 14 millones de trabajadores. La base laboral de este país supera muchísimo los 14. Estamos hablando de 70 millones de la población económicamente activa. Estamos hablando de más de 60 millones o casi 60 millones de mexicanos que no están sujetos a la Ley Federal del Trabajo. ¿Trabajamos en la informalidad? Acá mismo trabajamos en la informalidad. Dice don Everardo López que López Obrador ya tuvo 2 oportunidades de llegar a la presidencia y le faltaron pantalones para defender los votos. Y pregunta, ¿cree usted que sería buena una tercera oportunidad? Dice don Everardo López. ¿Usted qué piensa? ¿Una tercera oportunidad? ¿Le faltaron pantalones? José Cruz, así como en las elecciones pasadas el PRD llevó una campaña de voto por voto, asimismo ahora que se lleve a cabo una consulta por consulta para echar atrás la reforma energética y que los priistas no vendan los bienes de la nación. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Hice una entrevista la semana pasada con Dolores Padierna, la senadora, la que es vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRD. Le pregunté precisamente sobre lo de Pedro Joaquín, pero sobre todo lo que habían leído de las leyes secundarias en materia energética. Y ella me dice algo que me parece muy interesante. Dice, mira, vamos viendo qué es lo que... Ok, nosotros ya damos por hecho de que va a entrar el sector privado en el sector energético. Vamos viendo cómo vamos a pagar, vamos a sacarle que el beneficio máximo para que tenga los suficientes recursos fiscales el gobierno. Porque al final de cuentas, lo mismo que la duda que yo tengo, oye, ¿de dónde vas a suplir los recursos fiscales que da Pemex al gobierno mexicano? Porque de eso vivimos. O sea, ¿de dónde los vas a sacar? Esa pregunta se le hizo a Cuarón. Esas preguntas se las hace mucha gente. ¿Y sabes qué es con una política fiscal dura para el empresario? Entonces el empresario que venga dice, no, pues no le apuesto porque en otros países me lo regalan. O en México vamos a establecer medidas donde sean más... O sea, que puro fracaso. O sea, por donde le veas está muy mal. Lo único exitoso aquí son los comerciales, así que vamos y regresamos en un segundo. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que aprenden con sensaciones aprenden moviéndose, pueden estar atentos por muy poco tiempo, tocan a las personas y están hablando, necesitan sentir cerca a las personas. Con esta música estimulamos las zonas de sensaciones, olfato, gusto y tacto en el cerebro, asegurando que este aprendizaje de sensaciones tenga éxito y sea excelente. Felicidades. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Recuerdo que de niño quería ser bombero, piloto de avión, veterinario, cantante o abogado. Todos los días soñaba con ser alguien diferente. Ahora soy drogadicto y todos los días quiero dejar de serlo, pero no puedo. ¿Lo has intentado sin lograrlo? El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Podemos ayudarte. Informes 5515-1096 y 5277-7806. Las senadoras y senadores comprometidos a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia y fomentar los valores nacionales, invitamos a todas las niñas y niños de México de 6 a 12 años a dibujar su amor por México en el concurso nacional de dibujo México Te Quiero. Bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of... 4 de la tarde y 49 minutos, qué rápido, qué rápido se fue esta hora de plática con nuestros amigos que sintonizan Estado de los Estados a través de 620 en la gran cadena Raza. Dice el señor Cervantes, amiga Lilia y equipo de memoriosos. Cuando la dama del encapuchado huyó de Chiapas hace más de 10 años, se dio cuenta de la cobardía del que fuera su pareja, Rafael Guillén. Y esta maestra de nombre Rocío ahora será viuda.
ya que el cobarde encapuchado dice denme por muerto, igual que López Obrador, aunque el hombrecito de la pipa logró que se mataran docenas de campesinos y él salir sin un rasguño, y siendo utilizado por el ejército mexicano para catapultar al presidente militar con el pretexto de una máscara inventada por Salinas. Fíjate que es muy interesante lo que dice, porque en esos momentos uno de los personajes que se fortalece políticamente es Víctor Manuel Camacho Solís, ahora uno de los flamantes senadores por la izquierda. Pero si vemos también qué cinismo de Marcos, ¿no? De salir, ya, doy por muerto, y es una decisión que tomamos todos, porque yo antes era una botarga. Espérame, a la gente que estaba ahí, a los campesinos, a todos los indígenas chapanecos, nunca han visto una botarga en su vida. Por favor. El mensaje no es para los... No es para ellos, era para el resto. Es para los medios, es un personaje mediático, ¿no? Claro. Y los medios, bueno, pues lo encumbramos, y los medios también nos encargamos de sabotearlo y destrozarlo. Pero ¿sabes que caímos en el juego de él? O sea, convertimos al indígena en un souvenir. Lo que pasa es que los medios en nuestro país están alineados al gobierno. Y lo que el gobierno dice es lo que los medios hacen. Y lamentablemente así se crea la opinión pública con esta cuestión. Pero fíjate que Marcos era un personaje que yo creo que sería digno de un estudio más serio, sí, menos lleno de víscera, para ver cuál fue el efecto realmente. Yo no creo que, como dice el señor Cervantes, haya habido docenas de muertos. No. Bueno, decenas yo creo que sí. Ha matado más la viruela, ¿eh? Ha matado más la viruela. Pero ¿sabes algo? También esos fueron encaminados hacia intereses políticos de otros personajes. Pero mira, yo lo que sí creo que Marcos aquí sí nos generó a todos algún sentimiento. Y el sentimiento era de tratar de ver a los indígenas. Volteamos a ver a Chiapas y volteamos a ver a los indígenas, porque durante siglos... Eso fue lo bueno. Durante siglos estuvieron olvidados. Dice Irma Pagaza, respecto a la economía, el año pasado que estábamos mejor que crecimos 1.1%. Yo no creo que este año lleguemos al 1% real. Lo vemos diario. Tiene razón, doña Irma, yo coincido totalmente con usted. Yo también lo veo muy complicado de que lleguemos a la expectativa de 2.5 que habla el gobierno. No. Bueno, va a haber otro... Van a haber otro ajuste a la baja. Mira, por lo pronto ya lo que los economistas, hay un grupo de economistas que son los que son encuestados por el Banco de México y ellos establecen en estos momentos un 2.1% de crecimiento, en estos momentos, y todavía no estamos llegando al sexto mes, o sea, no acabamos el primer semestre. ¿Qué significa? De que como van las cosas, si sumamos o multiplicamos por 4 el crecimiento del primer trimestre, difícilmente vamos a lograr el 2%. No vamos a llegar al 2%. Fíjate que Manuel Buendía dice, felicito al programa por ser fieles a la verdad. Como se ha puntualizado en muchas ocasiones, el destino de México está en manos de una red de delincuentes de cuello blanco que están organizados para lograr el desastre y colapso de la nación. Ya tienen más de 30 años degradando la vida nacional y solo buscan la impunidad del sistema político decadentes y mezquino, guiado por los neoliberales, conservadores, privatizadores, traidores a la patria. Saludos a Livio. El señor Munguía dice que se está cancelando el futuro del pueblo mexicano. Las grillas secundarias que se encuentran en proceso son la ratificación de la violación a la Constitución y no taparán la felonía cometida, sino por el contrario la expondrán más, poniendo de relieve el interés privatizador y antinacional de los neoliberales, ignorantes y perversos del Ejecutivo y Legislativo. Jorge Gómez Pineda, fíjate que hizo una nota interesante, o un dato interesante, dice, a ver si puede investigar en relación a las matanzas que sucedieron en Papantla, Veracruz, en la semana antepasada, y no se van a conocer porque el pseudogobernador Javier Duarte calla todo. Hubo tiroteos entre los Zetas y civiles. A este señor Javier Duarte fue designado por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán y que siendo la misma cloaca. Mire, ¿sabes qué? Ha sido un desastre Javier Duarte en Veracruz. ¿Javier qué? Perdón, Javier Duarte. ¿De Ochoa? Es el que cobra como gobernador en Veracruz. ¿Quién sabe? Esperanza Vázquez dice, es la mamá de un sobrecargo de mexicana, desaparecida ya. Y desde hace 4 años no les han dado nada, dice doña Esperanza. Sí, hombre. Y mira. Y todo para favorecer a un señor alemán. No de origen alemán, ¿eh? No de origen alemán. El heredero del trono de la época de los 50. José Cruz. Los periodistas van a aprovechar el mundial para rematar todo. O sea, Pemex, como dice Lilia, para rematar Pemex. No, mira, ¿sabes qué? Es también decirle que la gente no va a estar, como el señor Cruz, debe estar pendiente de lo que pasa en este país. No todo es fútbol. No todos estamos interesados en el fútbol. Dice don Manuel Pérez que la política económica de Videgaray es modelo Akimichu, un pasito para adelante y 500 para atrás. Y el señor Videgaray quiere ser presidente para el 2018. Que Santa Cachucha nos agarre confesados. Envía saludos, don Manuel Pérez.
Saludos también, don Manuel. Sí, ¿verdad? Y eso es una teoría leninista, ¿eh? Sí. Es un paso para adelante y un paso para atrás. 300 para 500 para atrás, como dice lo que está pasando. La teoría leninista habla de un paso para adelante y un paso para atrás. José Cruz, así como en las elecciones pasadas el PRD llevó una campaña de voto por voto, así mismo ahora que se lleva a cabo consulta. Nos repitieron ¿cómo se llama? Sí, dice doña Leticia Araiza que ella recuerda a Mario Di Constanzo aquí con nosotros, hablaba de los bajos salarios, hoy habla de capital personal y dice que nadie debe gastar más de lo que gane. ¿Cómo has cambiado, mi Mario? Y antes no te separabas de López Obrador. Así son, doña Leticia. Pero, ¿sabes qué? Mira, de alguna manera es un personaje que tiene, Mario Di Constanzo tiene conciencia de de muchas cosas en materia económica. No será un economista brillante o extraordinario, más que es brillante, pero no extraordinario, pero ¿sabes qué? Sí sabe de lo que está diciendo en muchas cosas. Ahora, está en manos también conciliar intereses entre los usuarios de la banca y los banqueros. No está fácil, ¿eh? Porque unos tienen mucho poder, pero del otro no. ¿La ley? Pero ¿sabes qué? La ley no le da elementos suficientes para poder defender adecuadamente. Dice Javier Lozada que jamás México progresará mientras esté Estados Unidos a un lado. El PRI y el PAN gobernando y Televisa siendo dueño de México. Y sacar provecho para México. Por su propio bien. Y sacar provecho para su propio bien. Envía saludos a todo el equipo. Gracias. Cuando no está Lilia, dice Silvia García. Dice, no me dan ganas de escucharlos. Ella sí se faja los pantalones. El que no se le fajó los pantalones con Salinas fue Cárdenas. No se olviden. Ni Cárdenas ni muchos más. No, hombre. Bueno, pues qué bueno que nos escuchó, pese a que no esté Lilia. No va a estar ella toda la semana porque está tomando un merecidísimo descanso. Pero aquí los esperamos mañana. Y mientras tanto agradecemos en la producción a Saúl Peña y a Norberto Bautista. En la dirección de información a la agencia Al Momento. En los controles Juan Carlos Pineda, el joven Hulk. En el soporte técnico el ingeniero Gilberto García. Fueron asistentes de producción don Alfredo Villavicencio y don César Villafranca. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.